Bueno, chicos, vamos a aprovechar esta tarde a ver un poquito de la parte económica, ¿verdad? Sobre comercio exterior. Vamos a trabajar hoy sobre datos estadísticos, un poco sobre información económica básicamente, ¿verdad? Que es el módulo que ustedes están viendo. Vamos a ver conceptos económicos y estadísticas de comercio, o sea, cómo se mueve el comercio exterior, cómo se mueven las importaciones, las exportaciones en nuestro país, qué efectos positivos o negativos tenemos sobre la balanza comercial, sobre la balanza de pagos, cuáles son los productos tradicionales y los no tradicionales, ¿verdad? ¿Qué estadísticas se llevan? ¿En qué porcentaje o en qué punto estamos como país en la parte de exportaciones? Y vamos a hablar del PIB, que es el Producto Interno Bruto. En niveles, recuerden que la parte económica se mide en micro y macro, ¿verdad? En la micro en la parte interna y la macroeconomía en la parte externa, aunque de alguna manera suele casi como que confundirse uno con una cosa con la otra, ¿verdad? Pero en cuanto al PIB, hablamos de que es la principal macromagnitud existente y que se mide por el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante el periodo de tiempo. Si ustedes se fijan en datos económicos que nosotros podemos ver en noticias, en periódicos, revistas de Banco Central y todo, dice el PIB de este año o cuánto queremos crecer en cuanto al PIB o cómo está el PIB de X o Y país. Eso quiere decir entonces que estamos hablando en producción de bienes y servicios. Constituye además una magnitud económica en la que parten todas las demás. Además, se usa como una medida de bienestar material de una sociedad. ¿Qué podemos decir entonces? Entre más alto es nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, podemos decir que el país está mejor. Además, motiva políticamente. Se usan las cifras de crecimiento como un indicador de las políticas económicas aplicadas, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Qué políticas económicas, por ejemplo, tiene El Salvador? ¿O qué modelo económico también utiliza El Salvador? Es una operación matemática, además, de multiplicación en la que entran dos grandes factores, uno real, formado por unidades físicas de bienes y servicios, y el otro monetario, integrado por sus precios. ¿Qué quiere decir esto? Que según cómo se mueva el mercado, oferta y demanda. Yo oferto servicios, pero también puedo demandar servicios. Oferto bienes y también puedo demandar bienes en el mercado interno como el mercado internacional. Recordémonos que estos son datos económicos que a lo mejor no nos familiarizamos o no lo vemos todos los días, ¿verdad? Sino que lo vemos como a nivel más superficial, pero que sí existen, ¿verdad? Sí existen datos económicos. No mide la producción intermedia para evitar la doble contabilización. Lo que está queriendo decir aquí entonces es que medimos con el PIB bienes y servicios finales, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos queriendo buscar entonces? El PIB entonces se calcula a precios constantes y a precios corrientes. Los constantes no tienen en cuenta la inflación para saber si la cantidad de dinero ganado en ese año es mayor o menor al anterior. Para encontrar precios constantes necesitamos entonces tener un año, o sea, una medición de un año como referencia.
se toman entonces un año base 2010 para encontrar los precios constantes entre 2015. Se multiplica la producción del 2015 por los precios del año base, que es el 2010, para saber cómo es que estamos. Los precios corrientes entonces los vamos a encontrar buenas al multiplicar la producción del determinado año por los precios de ese mismo año. Ejemplo, la producción del 2015 por los precios del 2015. Eso es cuando hablamos de precios corrientes, con una diferencia de los precios constantes, que en los constantes tenemos un año base como referencia, y en los precios corrientes vamos a tener un parámetro de comparación, un parámetro de comparación con precios del mismo año. ¿Dónde se sacan todos esos datos o a quién se le ocurren todos esos datos? El Banco Central de Reserva. Ellos son los que se encargan de eso, ¿verdad? De cómo afinar todos esos detalles para decir cómo está el país, cuánto ha sido la inflación, si hemos tenido o si no hemos tenido crecimiento del PIB, en qué se mide entonces el PIB, en las exportaciones y en las importaciones de bienes y servicios, porque en el mercado, digamos en el mercado comercial, no solo nos dejamos ir por los bienes tangibles, sino también por los intangibles, que son los servicios de logística, servicios de asesoría, servicios digamos, de abogados, servicios de todo lo que a usted se le ocurra que no es tangible, que no lo puedo tocar, pero que sí se prestan servicios de capacitación y todo eso. También entonces se clasifica como PIB nominal y real. El nominal va a ser el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o una economía a precios corrientes. Cuando hablamos de precios corrientes, ¿se acuerdan de qué hablamos? La producción de un año, ¿ya? En el año en que los bienes son producidos, entonces puedo hacer comparación. Entonces, si vemos una evolución del PIB a lo largo del tiempo en situaciones de inflación alta, o sea, un aumento sustancial de precios, o sea, se inflaron los precios de los productos. O sea, entonces dice, tenemos una inflación de precios porque están más caros. Aun cuando la producción permanezca constante, puede dar como resultado un aumento sustancial en el PIB. Eso quiere decir que si los precios están más altos, hay más ingresos, o sea, podemos vender más. Motivado entonces exclusivamente por el aumento de los precios en los bienes y servicios ofrecidos. El real entonces lo definimos como valores monetarios de todos los bienes y servicios que producidos por un país, pero en una economía que se valora a precios constantes. ¿Y los precios constantes de dónde salen? Ya hablamos de los precios corrientes y de los precios constantes. Decía que había que tomar un año como base. Ajá, ok. Los precios constantes cuando tenemos un año de referencia y sobre esos precios constantes hacemos la valoración del aumento o disminución del Producto Interno Bruto. Los precios constantes no afectan las modificaciones en los precios, ya que las unidades físicas se valoran siempre tomando una referencia de los precios. Entonces, para encontrar el PIB real, se divide el nominal por un índice de precios conocido con el nombre de deflactor del PIB. Ya cuando lo miramos en fórmula, ya se nos hace un poco más fácil comprenderlo, ¿verdad? De ahí van a venir los ejercicios. Bien.
Un deflactor entonces es un índice simple o compuesto que permite desagregar las series en sus dos componentes, precios y cantidades. El ejemplo más útil es el deflactor del PIB, que resulta ser el cociente entre el PIB nominal y el PIB real. Si ven ustedes aquí, deflactor del PIB es igual a 100. Tenemos PIB nominal y PIB real. ¿De dónde entonces sacamos nominal? Valor monetario de todos los bienes y servicios a precios corrientes. ¿Cuáles son los precios corrientes? Cuando tenemos la producción, cuando podemos comparar la producción de un año. Entonces, cuando hablamos aquí de PIB real, este deflactor resulta el índice más apropiado para medir la evolución de los precios en una economía, ya que está midiendo las variaciones que hemos tenido en los bienes y servicios, pero que se producen en un periodo de referencia. Siempre vamos a tener uno de referencia y uno de un año específico. Aquí tenemos un escenario a la baja de perspectivas de la economía mundial. El PIB real, si ustedes ven, está muy por encima, ¿ya? Esto estamos hablando en diciembre del 2016 por una base del 2011. Estos modelos de proyección mundial son una proyección. O sea, así se considera, o así se consideró en su momento, como una desviación porcentual respecto a la proyección base de perspectiva. ¿Por qué? Cada país tiene una perspectiva de crecimiento. Si ustedes se fijan en economías un poco complicadas, digamos que cuando hay inflación de precios, la economía sí es más crítica, porque no hay más producción de bienes ni servicios, sino que los precios se elevan. Es más difícil comprarlo, y los que los logran comprar, compran a más alto precio. El aparato productivo se considera la oferta y la demanda, que se alimenta solo. Ustedes se acuerdan cuando, o si no se acuerdan, ¿verdad? ¿Han oído? Cuando el gobierno como tal administraba precios, administraba los precios del mercado. Por ejemplo, decía, yo soy el que vendo el maíz, por ejemplo. Yo soy el que tengo el precio para el maíz, para la leche. ¿Se acuerdan de la famosa IRA, ¿verdad? Instituto Regulador de Abastecimiento. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por lo menos la historia sí la sabemos. Entonces, ¿quién regulaba? El gobierno. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el gobierno tenía a cargo la infraestructura vial, el MOP, o caminos, era, ¿verdad? Caminos. Entonces el gobierno se adjudicaba, ¿ya? O sea, los bienes eran, se consideraba que el Estado generaba empleo. De acuerdo al modelo neoliberal de economía que tenemos, ya no. Ya el gobierno no se mete en la regulación de precios de bienes y servicios, sino que es el aparato productivo, es el mercado que regula los precios. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Economía supervisa el precio del combustible, por ejemplo, y regula de alguna manera que nadie se esté aprovechando. Sin embargo, ¿cómo es que vemos precios disparados en el combustible en cualquier gasolinera? De aquí a 2 metros está una que es de una marca, y en la otra hay otra y tiene un precio distinto. Eso quiere decir que el mercado entonces se regula solo. ¿Qué ha pasado ahorita? El famoso huracán, el María, o el primero, el de Houston,
Y esto no ¿Qué fue- pasó? Subió el combustible. ¿Verdad que sí? Sí. Está como a 3.30. De cuando estaba a como a 3.9, 3.8. Subieron como 12 centavos o más. Y cuando le bajan 2 centavos. Y le bajan 2 centavos. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que el gobierno ya no regula precios directamente, sino que es el mercado que regula los precios. Y de esos datos entonces pueden sacar una referencia de nuestro PIB. ¿Por cuánto anda nuestro PIB actualmente? ¿Mm? El más alto que hemos tenido. En ese gobierno, No, en los anteriores. Como 4 puntos y algo, más o menos. Bien. Veamos esto entonces. Centroamérica y República Dominicana entre 2015 y 2017. Miren, 2.5 El Salvador. Hasta donde más o menos recuerdo, creo que 4.1 es uno de los PIB mayores que hemos tenido en una administración de los gobiernos anteriores. ¿Quién anda mejor? Miren, 4.9 Nicaragua. En 2016 bajó y en 2017 ahorita tiene 4.7. ¿Cómo estamos nosotros? Aparentemente hemos subido desde el 2015 al 2017. Habría que ver, solo que aquí dimos una gran caída. En el 2016 dimos una gran caída. Guatemala estaba por encima de Costa Rica, de Honduras y El Salvador en 2015. Y ya alcanzado, él subió, si ustedes se fijan, aquí subió en el 2016 y en el 2017 está aquí. Igual que El Salvador, pero nosotros caímos, a diferencia de los demás países que subieron, nosotros caímos ¿Por qué? en el 2016. ¿Por qué? Tuvimos crisis, no produjimos ni bienes ni servicios, había desempleo. Puede ser, wow, por diferentes razones que podemos variar. Pero digamos que en general, como datos más estadísticos, es que ofrecimos menos bienes y servicios o tuvimos una baja de precios. Tuvimos una baja de precios. Bien, el crecimiento económico entonces, podemos decir que es un aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía, generalmente un país o una región. A grandes rasgos se va a referir que el incremento de ciertos indicadores como producción de bienes y servicios, mayor consumo de energía. O sea, si producimos más, consumimos más, ¿cierto? Pero eso es decir que si consumimos más, también hay una venta mayor de servicios. El ahorro entonces, la inversión, una balanza comercial favorable. ¿Cómo es nuestra balanza comercial? Ya lo hemos platicado. Un poco así, ¿vean? Porque importamos más bienes, ¿sí? Y producimos menos bienes. Ahora, por ejemplo, en servicios, ¿qué producimos nosotros? ¿Qué ofertamos al mercado exterior o al mercado interno? Turismo, pero bien poco. Servicio, ahí es puro servicio. Ok, servicio en profesionales, por ejemplo. Consultoría. Consultorías.
Pero ¿qué más hacemos? Compramos, además de comprar más bienes, también compramos más servicios. Porque en algunas áreas no somos especializados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Traemos servicio de afuera. Ajá. Traemos servicio de afuera. En mano de obra. Traemos técnicos, traemos profesionales. Entonces, el mejoramiento de los indicadores debería llevar teóricamente un alza de los estándares de vida de la población. Quiere decir, fíjense, aquí la educación superior es complicada, ¿sí o no? ¿Es costosa la educación superior? ¿Qué porcentaje de la población va a la universidad y culmina carreras? ¿Usted que ha ido a la universidad? Cuando vamos al primer ciclo, ¿cuántos llegamos? Va. Ajá. Y cuando empiezan los primeros parciales, empezamos a ver que va bajando. Bien, pero mira eso en términos porcentuales cuando usted se gradúa. Casi siempre se gradúa como los que usted ya ha visto en todos los 5 o 10 años que estuvo en la universidad. Todos amigos, ¿va? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué estudiaba ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la educación superior es bastante difícil económicamente. Entonces, ¿qué sucede con eso? Entonces, ¿qué nos toca? Importar servicios profesionales, además. ¿Verdad que sí? Porque como la educación superior es no inalcanzable, pero sí complicada, entonces nos toca importar más. Entonces, ¿cómo está nuestra balanza? Así también importamos más bienes y servicios de los que nosotros mismos producimos. ¿Se acuerdan cuando vimos las exportaciones de los bienes tradicionales y los no tradicionales? Ay, Dios mío. Quizá fue un sábado en la tarde, ¿verdad? Como él viene los sábados a ver, también lo vio y se conoce. Bien. Podemos medirlo habitualmente en un aumento del PIB real y se asocia a la productividad. Cuanto más producimos deberíamos de estar mejor. Ya la población debe estar mejor. Debemos de tener más gente activa trabajando. ¿Ya? Ajá. Deberíamos de tener menos desempleo, exactamente. Cuanto más producimos, ¿por qué? Porque cuando producimos más, demandamos más bienes y demandamos más servicios. ¿Gastamos más? Sí, pero tenemos más ingreso. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que se traduce a que la población está mejor. Eso básicamente es el relajo de todo esto, ¿verdad? Que no es cómo está nuestro PIB, cómo está nuestra producción de bienes y servicios. Ya si usted se sienta y lo mira de verdad más detenidamente y dice, bueno, entonces yo me voy a esforzar más. ¿Qué les decía yo cuando terminamos los cursos anteriores? Mire, yo quiero ver salir de aquí gente que vaya a poner una empresa. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a demandar más bienes y va a demandar más servicios. O sea, va a tener más gente trabajando, va a tener la gente mayor calidad de vida. ¿Ya? Económicamente vamos a estar mejor.
Entonces vamos a entender un poco más esto del crecimiento económico. ¿Cómo crecemos? Produciendo más bienes y más servicios, vendiendo más bienes y vendiendo más servicios, demandando más. A medida que demandamos más, por ejemplo, imagínense la demanda de telefonía en este país. Si una persona como mínimo tiene 2 celulares de compañías distintas y algunos hasta 3, ¿sí o no? No, ahora ya hay celulares con 12. Y al otro hasta una tablet, ¿verdad? O no sé qué cosas más de tecnología. ¿Qué inventaron? Bueno, como hay tanta demanda del servicio de telefonía, entonces pongámosle un impuesto adicional. ¿Ya? Yo anoche andaba ahí en Simán y necesitaba un cargador para vehículo. Cayeron como no sé con cuántos centavos ahí. ¡Qué barbaridad! Imagínense. Claro, una USB, todo lo que usted compre. ¿Y dónde está el dinero? ¿Y dónde está el dinero? Vaya usted a saber, ¿verdad? ¿A dónde está el dinero? Bien, entonces, hay un informe monetario, hay un informe del Fondo Monetario Internacional sobre El Salvador. Eso se hizo de una visita que se realizó en el año 2016. O sea, ¿cómo estamos? Se sigue registrando un crecimiento significativamente menor de lo que vimos allá al de los países vecinos, o sea, Centroamérica, en un contexto de escasa inversión, emigración elevada, o sea, la gente se quiere ir, baja competitividad e impasse político. Vamos a hablar de política, pero eso ¿cómo se llama? Ha dado problemas acá. Entonces, el PIB aumentó 2.5 o 2.5% en el 2015, se fijaron, superior al aumento del 1.5% registrado en 2014, hacia atrás, respaldado por el crecimiento sostenido de Estados Unidos, el crecimiento sólido de las exportaciones al resto de América Central y el estímulo proveniente de los bajos precios del petróleo. En algún momento tuvimos una baja de petróleo, eso sí es verdad. Después que tuvimos una alza, si lo vemos en la gráfica económica, vemos que subió increíblemente casi hasta $5, 4 y algo. Y de ahí se fue bajando. Cuando entraron las famosas algas, ¿se acuerdan? Bajaron el combustible. Hoy ya está más caro, lo tienen que la demanda. La inversión aumentó de manera significativa. La inflación fue levemente negativa, o sea que menos 0.7. El déficit entonces fiscal registró una disminución de 0.1 puntos porcentuales y llegó a 3.4 del PIB en 2015. A esperar que el déficit fiscal se amplíe al 5,5% del PIB por la ausencia de medidas a mediano plazo, lo que refleja presiones salariales, pago de intereses, gastos relacionados con seguridad e inversión pública. ¿Qué sucedió el año pasado? Hubo, el año pasado o este año fue el aumento del salario mínimo. Este año se hizo efectivo, ¿verdad? Pero lo cocinaron desde el año pasado, lo venían cocinando. Vaya. ¿Qué efectos positivos y qué efectos negativos ha tenido el aumento del salario mínimo? Porque le subieron la canasta básica. ¿Cuánto fue el aumento del salario mínimo? Digamos para el sector comercio, el más alto. 50 dólares.
Eran 250 y hoy son 300. Bueno, ¿cuánto subió la canasta básica? Que conste, ok, que conste. Solo van las mujeres de la casa. No, yo voy por los Por yogur. Los panes, no voy por los Yo voy por los yogur y las ensaladas. La verdura. $50. Digamos, en términos reales, de los $50, ¿cuánto le dan a usted? ¿O cuánto recibe? 48. $20 quincenales. Y esos $20 quincenales, usted ni los ve cuando va al súper. O sea, no los tiene, ¿no? Nominalmente, usted tiene 300, pero realmente está abajo. Incrementa porque, ¿por qué? Porque le incrementa el pago de la AFP, le incrementa el seguro social, o sea, le incrementa todo. Todavía no alcanza la tabla de renta, ¿verdad? Menos mal. Y si no, sale perdiendo. Ajá. No le aumenta el transporte, o sea, Pero empresas cerraron, ¿verdad? Igual por eso. Ok, entonces vámonos a los efectos negativos. pusieron eso. Muchas empresas cerraron y dijeron no podemos. Yo por lo menos 3 empresas cerraron, dijeron no podemos seguir. Un recorte de personal, horas extra y un aumento pequeño de salario. O día de vacación. No, mire, dijo una señora, a mí se me incrementó entre planilla de pago, más planilla de seguro social, más planilla de FP, $15,000. Y a mí, los clientes no me van a aumentar esos $15,000. Entonces, ¿de dónde hago yo para sacarlos? No es cuestión que el patrono dijo, no, ¿y por qué le estás aumentando a mi trabajador? Dicen todos, es en la forma en que lo hicieron, o sea, te dejaron ir un golpe tan grande que no lo pudiste soportar. Entonces, ¿qué pasó? Desempleo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya no hay producción de bienes ni servicios. Provoca una inflación de precios y eso hace que la economía se ponga estresada, ¿ya? Porque ya no hay capacidad de compra. Hay oferta, pero no hay capacidad de compra, ¿ya? Entonces, para elevar el crecimiento potencial se van a necesitar reformas de estructura a fin de que se pueda mejorar la competitividad y la inversión. ¿Qué inversiones tenemos aquí? Hoy precisamente me enteré de una empresa norteamericana que viene con un proyecto de energía solar, ¿ya? Que se va a dar, van a generar la energía desde a Huachapán, pero la operación se va a dar en alta mar, en la zona de Acajutla. Esas son inversiones que ojalá se dé, ¿verdad? Entonces, debería haber, ¿cómo se llama? Inversión, respaldadas por medidas para reducir la delincuencia y la incertidumbre regulatoria. ¿Qué sucede actualmente? Usted tiene una tienda en su colonia y si no anda vivo, los bandidos le cobran la renta y ahí se le va la ganancia. A la señora que hacen tortillas. Aunque estén de vivo, siempre la cobran. Las señoras que hacen tortillas incluso. Ya un impuesto extra con el que el ciudadanía prácticamente tiene que ver. Reducción del déficit fiscal del 3% durante los próximos 3 años, a fin de garantizar una posición presupuestaria sostenible. Exige medidas dirigidas tanto del lado del ingreso como del gasto. ¿Qué quiere decir entonces? Que el gobierno como tal debe reducir sus gastos. ¿Cuánto se imagina cuánto ha colectado el gobierno con el impuesto? ¿Ya? ¿Y qué se espera? Está bien que está cobrando, pero entonces debe reducir el gasto público, ¿ya? Para que el país sea sostenible. Además, una propuesta
significativa del sistema de pensiones. Mucha tela que cortar, vean. Va a exigir cambios que incluye elevar la edad de jubilación a los 60 años. ¿Verdad? Todavía hay capacidad de trabajo. Mujeres u hombres que a los 60 años se ven enteros, y enteras, ¿verdad? Ya. Aumentar las contribuciones, bueno, y vincular de manera más estrecha las prestaciones y las contribuciones. ¿Cuánto es ahora una pensión? 200. ¿Quién puede vivir con eso? ¿Quién se mantiene? Aguantando hambre, sí, ¿verdad? Pero una calidad de vida necesaria para una persona que en realidad no tiene otro tipo de ingreso, como son las cuotas de alquileres o cuotas de préstamos hipotecarios sobre viviendas. Se va a alcanzar comprar una vivienda $120, $140, $180, las más o menos. Santa Tecla, por ahí por esta zona aquí de Constitución para allá. ¿Cómo le quedan sus cuotas? Cuotas desde, dice, 1.500. ¿Sí o no? Y te jubilas a los 60 años que todavía puedes trabajar y a partir de ahí ya no tienes para pagarse. Cuando vas al banco te hacen un estimado de vida hasta los 70 años. Sobre esa base te prestan de los años que tenés hasta los 70 que vas a poder ser agente productiva y ahí te dejan ir la cuota. Igual que oyendo de que en el Nacional los profesores que tenían que ya tenían que haberse jubilado, pues querían como que ya despedirlos en el aspecto de que les siguen dando una pensión, ya no se les está dando, sacándolo de la AFP y todo eso. Entonces parece que para el otro año va a haber como que bastante vacante para el área nacional, lo cual les quitan gente profesional de la nacional, pero al mismo tiempo son gente que tal vez ya está por medio del cuello también, ¿no? Entonces tiene su pro y su contra. Sí, así es. Como los aspectos. Así es. En el gobierno también igual está. Igual está. Que entonces indica que el sistema bancario es sólido y está bien capitalizado. No obstante, es necesario mejorar el marco de resolución y gestión de crisis, crear un respaldo de liquidez y mejorar la supervisión transfronteriza y basada en el riesgo. Las tasas de interés de los bancos, altísimas. El Salvador, entonces, superación de la crisis fiscal. ¿Qué podemos decir? El gobierno ha ratificado la voluntad de suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el fin de superar la crisis. O sea, está endeudado, ¿eh? O sea, se debe un montón de plata. Por eso es que se han llevado lo de las AFP. No hay piso en el fondo de pensiones. Aunque la entidad ha propuesto una receta para resolver los problemas fiscales, no se desestiman alternativas como la implementación de un impuesto al patrimonio. Y sabe que el impuesto al patrimonio es viejo de existir, solo que aquí no se aplica. En el antiguo Egipto y los griegos allá, cuando empezaron a poner impuestos sobre las importaciones, había impuestos sobre el patrimonio, solamente a las herencias, solo que decían, vaya, a las viudas no les vamos a cobrar, pues se han quedado viudas y encima les vamos a cobrar. Ahí exceptuaban ya de las herencias a las viudas, pero habían impuesto al patrimonio. Hoy quieren volver otra vez. Entonces, el BID recomienda aumentar el tiempo de cotización en el sistema de pensiones. A finales de este mes vendrán representantes con un estudio, estamos hablando de febrero, sobre este sistema para ser analizado en diferentes fuerzas políticas,
con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal del país. O sea que estamos en problemas. El gobierno ha focalizado el subsidio de la energía eléctrica y al gas, reducido el escalafón de salud, que es parte de las medidas acordadas en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se ha ajustado el presupuesto general del Estado que aprobó la Asamblea Legislativa. Están en abstinencia, aparentemente. Un posible menú de medidas que se puedan dar: gasto salarial, aumento, mire, eso ya se trae desde hace ratitos, el aumento del IVA. Adopción del impuesto predial regular, ahorro en bienes y servicios, focalización de subsidios, tributación progresiva, eliminación de exenciones impositivas, optimización del impuesto distorsionadores, apoyo social para contrarrestar los efectos regresivos del IVA. La verdad que lo más golpeado, el IVA. Es lo más golpeado que podamos tener. ¿Cuánto era el pago que se hacía del impuesto sobre la renta antes de que fuera el 1.75 sobre ventas? Era menor, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Los contadores, pago a cuenta. Y de Centroamérica, El Salvador. ¿Punto 75? De Centroamérica, El Salvador es quien tiene el impuesto sobre el No. Nicaragua y Honduras tiene 15%. Sí. Nosotros somos, creo que nosotros y Guate. Guate tiene el 12. Bueno, Guate tiene 12 y nosotros tenemos 13, pero Nicaragua y Honduras tiene 15. O sea que estamos peor. El Salvador, crecimiento del PIB, informe del Fondo Monetario, estimación, proyección, 2011, 2012, 2013, 14, 15. Mire, 2.2, 2.9, aquí llevaba, ¿quién teníamos de gobierno? 2014. ¿Cuántos años lleva este gobierno ahorita? ¿Tres? Vean. Aquí 2.5, aquí se lo acabó, aquí va un poquito para arriba. Bueno, es la proyección, vean, es lo que se estima que debemos tener. Ahorita tenemos 2.3, ya. En Centroamérica, Panamá, Honduras, El Salvador, si lo vemos en términos de gráficas, mire Panamá, es la azulita, bien arriba. El Salvador, la celestita, miren. Pero mire Nicaragua, por debajo de la ajá. Entonces, si lo vemos en términos de quién está mejor o peor, vamos desde el 2000. En el 2000 tuvimos el cambio de la moneda, que si bien es cierto, nosotros ya nos acostumbramos, pero nuestros no antecesores, sino que los que son más expertos en temas económicos y que son más grandes que nosotros, llegando a la tercera, si hacen un análisis del año 2000 hacia atrás, cuando teníamos Colón, a un análisis del año 2000 a la fecha que tenemos dolarizado el país, puede ser bien, digamos, objetivo que los precios
O sea, sí se incrementaron, pero la calidad de vida de la gente no. ¿Por qué? Porque antes te comprabas, decía, tenías 5 colones. ¿Cuánto es ahora 5 colones? Como 60 centavos, 80 centavos. 65 centavos. Por ejemplo, cuando usted va a Guatemala, y cambia sus dólares en la frontera, usted mira que por uno le dan 7 quetzales. Y cuando usted va a Guatemala le dice, mire, vale 30 quetzales. ¿Y cuánto es en dólares? Si comió un almuerzo de 80 quetzales, por ejemplo. Si lo traduce en color, a colones a dólares, usted lo siente, ¡ey, qué barato! O sea, ¿cuánto compré? Que la moneda está abajo. Imagínense si hacemos un cuadro comparativo y hacemos un análisis de cómo estábamos nosotros cuando teníamos colones. Entonces, su papá, por ejemplo, y su mamá le dicen, no, sí que estábamos mejor, que alcanzaba más el dinero. Usted ganaba, por decir, 900 colones. Y cuando entró la dolarización, ¿cuánto le dieron? Entre 8.75. Redondeando. Va, imagínese. Y usted va al supermercado y ahora cuando mira los precios, 1.50, 3.50. Ya, entonces eso quiere decir que esa variación que hubo no fue beneficiosa, ¿verdad? Sino que fue más de problemas. Bien, El Salvador, la deuda del gobierno central. Este es un análisis estadístico que hizo la CEPAL, con compañías internacionales. Mire, deuda interna y la deuda externa, o sea, que casi que la alcanza, ¿verdad?, en todos los años. Y acuérdense que estamos endeudados, ¿verdad?, con la deuda externa. O sea, por eso es que no hay pisto en las AFP, porque no se pagan los préstamos y los intereses van para arriba. Usted sabe que estamos vendidos, ¿verdad? Y que cuando el gobierno pide préstamos, ¿qué cree que va de garantía? ¿Ah? ¿Qué cree que va de garantía? No tenemos nada. Luduy. Me vendí. ¿Por qué está vendiendo? Ok, vemos también la economía afectada por la violencia. Lo que hablábamos, ¿verdad? Por el bullying. El Triángulo Norte tiene un enorme potencial con 30 millones de habitantes y un PIB combinado de 110.000 millones. Es la 9ª economía más grande de América Latina. ¿Quién es el Triángulo Norte? ¿Ah? Ajá. Es la 9ª economía más grande de América Latina y el 4º exportador de productos manufacturados por valor según el BID. Según la CEPAL, la economía salvadoreña en el 2016 creció 2.2%, Honduras el 3.5% y Guatemala el 3.3%, casi no crecimos. Tomando en cuenta estos 3 países, se encuentran en una trampa por la situación de violencia. Las maras son las que afectan. Las estimaciones recientes demuestran entonces que el costo económico del crimen y la violencia es de aproximadamente el 10% del PIB en El Salvador y Honduras, casi equivalente a las remesas y de las exportaciones del primero, el 8% en Guatemala, según el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que entonces se estanca la producción porque ya no podemos exportar. Aquí vemos América Latina y el Caribe, Producto Interno Bruto. Las variaciones
sobre la base de dólares entre 2014 y 2015, la posición. ¿De dónde está El Salvador? 2.2% en el 2014 y 2.5% en el 2015. Esas son las tasas de variación. Según los organismos internacionales que hacen análisis, ¿verdad? No crea de que pasamos desapercibidos al mundo. ¿Por qué hay análisis económicos, macroeconómicos de país? Porque sobre esa base dicen, ¿te puedo prestar o no te puedo prestar? Si no, no te presto. ¿Cuántos millones se perdieron en los saquitos? ¿Cuánto era? Ay, menos. Flores Pérez. Estoy pequeño. Imagínense, 10 millones de dólares se perdieron. Entonces nos analizan y dicen, ok, te voy a prestar, garantizando. Casi que vender el país, ¿verdad? ¿Cómo se mide? Por el PIB. ¿Cuánto es nuestro PIB? Y de acuerdo a eso nos prestan. Porque entonces podemos tener o no podemos tener capacidad de pago. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿O qué consideran según las organizaciones internacionales que hacen los análisis macroeconómicos? Se debe reducir el gasto público, se debe ampliar las cotizaciones de pensiones, ¿ya? Se debe permitir más la inversión, vamos a tener más inversión. ¿Para qué? Para poder producir más. Y entonces vamos a tener más oferta y demanda de bienes y servicios, y entonces hay más capacidad de compra y por lo tanto se eleva el PIB. Y cuando el PIB se eleva, entonces sí el gobierno tiene más capacidad de pago. ¿Por qué? Porque además recauda impuestos a través de ¿qué? A través del IVA y a través de importaciones. Entonces, producimos más, exportamos más. Quiere decir que a la vuelta de que él recauda impuestos a través de derechos de importación, valor agregado, luego viene ¿qué? Vienen las divisas por las exportaciones. Y esa plata que ingresa por las divisas viene ¿a qué? A generar más empleo. ¿Por qué? Porque hay más capacidad de compra. Se mueve más entonces el aparato productivo. El crecimiento entonces económico, beneficios de libre comercio. En la ronda de Doha se consideraba que, estamos hablando de allá de las rondas que se dieron sobre cuando empieza, ¿verdad?, el comercio internacional a proliferarse un poco más, que el libre comercio habría recompensas sustanciales debido a que impactaría en toda la economía mundial. Cuando vamos a la universidad o leemos artículos sobre la gran depresión que le llegó, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿De cuándo fue? Ha tenido dos, pero una que fue más desgastante para Estados Unidos. La del 32, vean. Ni estábamos nosotros. Ya, pero Estados Unidos tuvo una depresión económica horrible. ¿Cuándo le llegó otra? No. Antes, entre 2005 y 2008 más o menos, tuvieron otra depresión económica. ¿Qué hizo esa depresión económica a nivel mundial? Ellos dejaron de comprar y afectó la economía mundial
¿Por qué? Porque Estados Unidos es el mercado mayor donde va todo el mundo a vender. Y si la economía de Estados Unidos caía, se cae toda la economía mundial. ¿Ya? Entonces, cuando se empezó a ver el crecimiento económico, por ejemplo, cuando estudiamos la parte arancelaria, los impuestos inicialmente en el mundo eran del 2% por entradas y salidas de bienes de un país a otro. Entonces empezaron a decir, no, entonces pongamos el impuesto en cada país. Que cada país determine cuánto va a cobrar. Y empieza todo aquello de los bloques, de las rondas. Europa, un arancel donde cobra X. Centroamérica tiene también un arancel. ¿Y qué pasa con Centroamérica? Centroamérica, según las políticas económicas de cada país, dice, mire, yo a ese producto, yo le tengo que cobrar el 15%. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasaba aquí, cuando empezó a haber el crecimiento económico por el libre comercio. O sea, yo puedo mandar y puedo traer del país que quiera. ¿Ya? Entonces, mire, entonces dice, seríamos alrededor de 1.5 billones más ricos cada año. Este crecimiento dinámico ampliaría la economía mundial de 11.5 billones, dejando unos 10% más de recursos para arreglar todos los demás problemas. En los últimos 50 años, países como Corea del Sur, Chile y la India han visto su tasa de crecimiento dispararse hasta un 1.5% anual en promedio. Nosotros no subimos más que medio punto. Entonces, el promedio de este aumento del PIB es equivalente a 1 millón más para cada persona en el mundo de desarrollo. Traducido en El Salvador, esto significaría que la persona promedio podría estar ganando unos 1.100 adicionales al año. Algunos ganan $12,000 al año, $15,000 al año, depende que le paguen a usted. Hay costos reales de libre comercio en términos de trabajadores que necesitan reconversión profesional y el suministro de prestaciones por desempleo. Aquí no tenemos prestaciones por desempleo, en otros países sí. Estos desembolsos se producirían en su mayoría en la próxima década y costarían, mire cuánto, millones de dólares. El crecimiento económico entonces ha sido uno de los principales impulsores de la reducción de la pobreza. El rápido crecimiento de China en los últimos 30 años ha sacado 680 millones de personas de la pobreza, la mayor cantidad jamás lograda en la historia humana. Obviamente China tiene una superpoblación y son bien inteligentes dentro de todo. No obstante, todavía tenemos alrededor de 1.2 billones de personas que viven en la pobreza extrema. Se dice por ahí, vea, del Vaticano, que el Vaticano tiene tanto dinero como para acabar con la pobreza del mundo. Créanme o no, pero así dicen. Tienen su propio banco y todo. ¿Lo tienen? Todo. Ok, un crecimiento económico comparativo por países de América Latina del año 2014. Vamos por donde estamos nosotros, por aquí. Ni estamos, va. Aquí estamos, ¿ves? En la posición 161. Mira. Con 1.70%. Mire quiénes están. Turcos, ancaicos. Panamá, mire, están en la posición 24. ¿Quién tenía la posición 1? Porque este tiene 2. Está. Es de los beneficiados de los 4 o de los 8.
¿El grupo de los 4 es? ¿O de los 8? ¿No? Hay un grupo de países que son los más ricos del mundo. ¿No? ¿Va que sí? Bien, el desarrollo económico entonces, ¿cómo se ha dado? Consumo, miren, consumo, salarios, intereses, negocios, bienes y servicios. O sea, ¿qué rige? Bienes y servicios. El desarrollo económico, recordemos que también implica un crecimiento económico que supone un aumento en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, los subsidios a las importaciones o a las exportaciones. Nosotros antes teníamos subsidio a las exportaciones, o incentivos, mejor dicho, a las exportaciones. ¿Qué hacía el gobierno? Por cada factura que usted exportaba, el gobierno le decía, te voy a dar el 6%, te voy a devolver el 6%. ¿A qué lo motivamos? A exportar más. Y eso fue bueno. Pero sí, pero eso significaba, sí, no, eso significaba que usted tenía que producir más, o sea, lo motivaba a producir más, porque cuanto más exportaba, era más, o sea, había más fuentes de trabajo, usted tenía más ingresos, porque el gobierno también tenía más recaudación de impuestos, porque a través de los derechos de importación le cobraba a usted, le cobraba el IVA, pero le devolvía una parte. Ahora, ¿qué pasó como en todo? Equivocamos el fin. Y decimos, no, es que el fin justifica los medios. O al revés. ¿De qué pasaba? Generaban declaraciones de exportación. Ajá. De valores falsos. Y entonces, ¿qué hacía? Ella en realidad vendía 10.000, pero le daban por 80.000, porque cada vez que exportaba, inflaba los valores. Le venía el gobierno y le devolvía el 6% de valores inflados. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron corte. Bueno, dijeron, señores, ya no, subsidio a las exportaciones no hay, o incentivo a las exportaciones no hay. Y luego vienen y dicen, va, miren señores, las zonas francas también, ya subimos de posición, ya hay más gente activa trabajando o personas activas, el PEA sube. Y entonces ya no tenemos renta baja, sino que tenemos renta media. Por lo tanto, los subsidios a las importaciones, quítenlos. ¿Por qué? Porque hay mal uso de los recursos. Entonces podemos decir que para que el PIB se incremente y repercuta en la población es necesario que existan sistemas de reparto de la riqueza generada, sistemas tributarios, sistemas sanitarios, educación pública, programas asistenciales. ¿Qué hemos dicho? Mire, la educación superior ¿cómo cuesta? Y usted quiere ir a la Universidad Nacional y no logra entrar. ¿Por qué no vamos a una privada? Porque una privada, las cuotas más bajas, de $150. Y si te hacen un estudio socioeconómico, en los mejores casos, o sos tan buen estudiante te consigues una beca. No trabajan. Entonces deberían haber buenos sistemas tributarios, sistemas sanitarios, educación pública. Todos deberíamos de ser profesionales y que no nos costara. Pero ¿qué pasa? Nos cobran mucho tributo, pero como es mal distribuido, no alcanza para la educación superior que sea pública. Entonces, ¿quiénes benefician? Las universidades privadas y te sacan un ojo de la cara. Y dicen sin fines de lucro. Ya, sin fines de lucro, o sea, es difícil. Un ejemplo comparativo entre crecimiento económico e ingreso per cápita. Veamos,
por dónde estamos nosotros. Como somos el 161, ¿verdad? Y teníamos el 1.5. Y aquí, por el per cápita tenemos 143 y en dólares, 8 millones de dólares. Habría que ver, ¿verdad? Porque esas solo son proyecciones. Pobreza crónica. Donde quiera, en América Latina y en el mundo, no solo aquí mismo, pues, váyase usted ahí por esas colonias, baje un poquito ahí de la pasarela, ¿sí? O suba allá por la Torre Futura, bajito. Las famosas zonas marginales. No, perdón, me quedé ahí. O aquí abajito. Así es, dice. Eso sí lo vi. Ajá. Pero no lo he visto. Son lapsos. Seguimos, ¿verdad? con ese problema. El Banco Mundial entonces revela en un reciente informe que 1 de cada 5 latinoamericanos no ha conocido otra cosa más que la pobreza durante toda su vida. El 20% de la población vive con menos de $4 al día. Esa es nuestra realidad. O sea, te pagan un salario de $500, por ejemplo. ¿Cuánto es el margen que te queda? 430. Ajá. 430. Ok. Y de eso tenés que viajar, tenés que pagar combustible, tenés que pagar la casa, la comida, los colegios. Vamos a la leche. ¿Realmente con cuánto vivir? Los solteros, mejor vida que los casados, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya hay uno que nos jala la pata, ¿verdad? Que nos pide pacha. ¿Sí o no? Y usted, si no es responsable, allá a la Procuraduría no van a ir a llamar, ¿verdad? Mejor tener cuidado. Usted, claro. Comercial. Bien, entonces, ¿hay pobreza? Pues sí, hay pobreza. ¿Qué necesitamos? Mejor distribución de las riquezas, políticas económicas para incrementar, sí incrementar los impuestos, pero una redistribución de los bienes, ¿verdad? De los impuestos, en carreteras, en seguridad, en salud. Nuestro sistema de salud, si acaso con suerte le dan un profeta. Sin embargo, he de decir de que hay áreas en la salud pública que son buenas, como enfermedades terminales, como operaciones, todo eso es bien atendido en el seguro social. Pero que seguimos teniendo pobreza, seguimos teniendo. Si tenemos un crecimiento económico más un desarrollo económico, va a ser igual a tener bienestar, o sea que todas las áreas. El índice de desarrollo humano, componentes del índice de desarrollo humano, ¿qué tenemos? Educación, salud, ya no lo veo, y el estándar de vida. Si tenemos salud, si tenemos educación, esperanza de vida al nacer. Y hoy estamos viendo incluso el problema de los abortos, ¿verdad? Si es o no permitido. ¿A dónde puede ir enfocado eso? A menor población o a una reducción de la población. En China o en otro país, no sé dónde, el gobierno dijo, señores, 1, no más, a fuerza.
Y usted tiene otro, y mire. Aquí, ¿qué más tenemos? Solo permiten a veces cuando si la primera fue niña. Solo así tal vez pueden apelar. De lo contrario no, vea. Entonces, Pero si vuelve a tener otra niña. ya no. Entonces, el índice de desarrollo humano es una medida de bienestar. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de salud, estábamos hablando de desarrollo, ¿ya? De una calidad de vida mejor. Según el informe, el perfil de estados sociales en América Latina, pobres, vulnerables y clases medias, desde agosto del 2014 en San Salvador, América Latina y el Caribe, tiene el más alto índice de desarrollo humano comparado con otras regiones en desarrollo. La pobreza se ha reducido casi a la mitad en la última década y la clase media subió el 22% de la población en el año 2000 al 34% en 2012. ¿Por qué se cree aquí en el país que se ha reducido la pobreza con este gobierno? Sí. El vaso de leche, computadora por niño. Fíjense lo que ha pasado. Se consideró que se iba a generar empleo a los microempresarios. ¿Y qué pasa? Si le dan trabajo para hacer los uniformes y todas las cosas, pero no les pagan. Y los uniformes los entregan casi por agosto. Sí. ¿Ya? Y mientras tanto, a los talleres no se les ha pagado. Llega el otro año de hacer uniforme. Trabajo se lo dan, pero Ok. no hay recompensa. Pero, ajá, entonces, ¿a qué entonces se traduce? Que no hay bienestar. Entonces el crecimiento económico no es verdad. No ha habido crecimiento económico entonces. En términos porcentuales, pero en términos reales no se ha dado, ¿verdad? En El Salvador, según la última encuesta en hogares de propósitos múltiples de la Dirección General de Estadísticas y Censo, los indicadores muestran una mejora en las condiciones de vida respecto al 2012. A estos últimos resultados, el ingreso económico por cada familia a nivel nacional aumentó de $506.91 a $556.16. El PNUD insiste que dos de los mayores retos en cuestión de desarrollo humano recaen en el ámbito fiscal y el crecimiento económico. Además, en El Salvador, Robert Ballen sostiene que como Naciones Unidas consideramos que el país no es un estado fallido y está lejos de serlo. Hay que leer más sobre eso. El empleo entonces en América Latina y el Caribe. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Que la situación del mercado laboral en América Latina y el Caribe es preocupante, ya que el desempleo alcanzó niveles históricos en la última década. 25 millones de personas están sin trabajo. Se estima además que el desempleo en la región se situará en el 8.4 en el 2017. ¿Esto a qué obedece? Un contexto de contracción económica que también ha afectado la calidad de los empleos. El aumento del desempleo ronda al 0.3% y se atribuye sobre todo a las difíciles condiciones del mercado laboral en todos los países. ¿Por qué tenemos tanta migración de personas? Y esa deportación masiva que tenemos, ¿qué hace? Restringe más el mercado, porque sí hay más demanda de bienes, ¿ya? Pero no hay empleo, porque a la gente deportada no le quieren dar empleo, ¿ya? Entonces, sí hay demanda de bienes, pero no hay empleo. Y eso restringe la economía, porque solo consumimos, pero no producimos nada.
En la economía salvadoreña el PIB crece a tasas bajas desde 1996. Imagínense, tuvimos un menos 3.1%. O sea que quedamos en negativo. ¿Sí? En el 2013 logró un crecimiento promedio del 1.8%. En los distintos periodos de gobierno la inversión privada tuvo el siguiente comportamiento. Mire, inversión privada 4.4, 2.7, 3.1 y aquí se supone que fue la mayor. Fue el país de Centroamérica que más redujo la pobreza en los años entre el 2008 y el 2013, del 40 al 29%. Como dije, son términos porcentuales, estadísticos, pero reales, ya, no ver. Bajo nivel de ahorro, no queda para el ahorro, todo se va al gasto. Debe ser una disciplina de cada persona activamente trabajando o con empleo, una parte, económicamente se maneja así, que una parte de sus ingresos va al ahorro. ¿Podemos o no podemos ahorrar? Solo así. Ya la dio otra vez. Sí, solo así. Ya tenemos cuentas bancarias. De ahorro, no sé usted, ¿verdad? Con unos $10,000 ahí guardados. Ahí vamos. Ya. Operativa que da más interés que El Banco Central de Reserva, junto con la Superintendencia del Sistema Financiero, presentaron en el 2014 el anteproyecto de ley de inclusión financiera. Este todavía no se ha logrado. La normativa posibilitaría la simplificación de requisitos para abrir una cuenta de ahorro en el país. ¿Cuánto le piden para abrir una cuenta de ahorro? 12.50 mensuales, si usted desea. Si usted desea. Va, pero eso depende si lo hacen a través de una empresa, ¿no? No, ni personal. ¿Sí? ¿Será? No, si personal que piden cuánto tiene que estar hablando mensual. Mensual, por lo menos yo de aquí a Es como casa una cuota que se tiene que 50. estar poniendo y si no le hacen un No, cobro no, por no bolo. tener la cuota. Ahí no le hacen el cobro, lo que me gusta de ahí. Ah, qué Ajá, en la clase, La porque, cooperativa. ajá, en la No es que las cooperativa. cooperativas son diferentes. Ah, bueno, sí. Son mejores. Yo creo que anual meto lo del año para que no estar yendo, entonces ya diciembre ya. La banca pide muchos requisitos para los ahorrantes y ingresos que pueden abrir una cuenta de ahorro con menos requisitos. O sea, bueno, América Latina en desigualdad sigue siendo la región más desigual del mundo a pesar de importantes avances realizados por los países durante la primera década y media del siglo XXI. Estamos mal, ¿verdad? Conceptos y estadísticas de comercio exterior. La balanza comercial. El registro de las importaciones y las exportaciones de un país durante un periodo determinado. Ya dijimos realmente que estamos en disparidad con la balanza comercial. Tenemos más importaciones y menos exportaciones. ¿Verdad? El saldo de la misma es la diferencia entre una y la otra. O sea que los bienes de un país vende al exterior y los que compra. Positiva o superávit comercial cuando el valor de las compras es menor que el de las ventas. Negativa cuando el valor de las compras es mayor que el de las ventas. Por ahí vamos nosotros, ¿no? Si lo vemos estadísticamente por todo lo que hemos visto. En el 2016, ¿cómo se dio la balanza comercial en dólares y de kilogramos? Exportaciones en valores FOB. ¿Recuerdas de los importantes? Los tradicionales, aquí teníamos café, azúcar y camarón. Mire cómo vendimos.
Los no tradicionales, Centroamérica, fuera de Centroamérica. Y aquí tenemos la maquila. A Centroamérica, mire, 2 millones. Importaciones en valores CIF, o sea, con costo, seguro y flete. O sea, pagamos todo. A Centroamérica, fuera de Centroamérica y la maquila. ¿Cómo nos quedó el saldo? Entonces, de las exportaciones versus las importaciones. Mire, 3.945.000. Y aquí, importaciones, 9 millones. Eso demuestra nuestra balanza comercial. Exportaciones e importaciones totales, cómo se ha dado desde el año 2004 hasta el 2016. Las exportaciones, miren, con las azulitas, ¿verdad? Está como la deuda externa y la deuda interna, ¿verdad? Y las rojas, miren, las importaciones. El año 2008, miren cómo estuvo. Bueno, estuvo menos que el 2013. Este fue el más alto, ¿verdad? 10 millones. Y mire las exportaciones, ¿cuánto fueron? 5 millones. Eso demuestra que importamos más que exportamos. Las exportaciones, mire cómo estuvieron. De los no tradicionales, de los tradicionales y de la maquila. Si usted se fija, los no tradicionales, mire cómo estuvieron. Y de los tradicionales, que son de los que más deberíamos de exportar. ¿Mire? Ahora. Y la maquila. ¿Qué sucede con la maquila? Son inversiones extranjeras. ¿A dónde van las divisas? Hacia afuera, ¿verdad? Una clasificación de las importaciones, consumos, intermedios de capital y de maquila. Los azulitos, miren los de consumo, vienen intermedios, o sea, ya semi elaborados, vienen de capital, maquinaria es poco, y la maquila, ¿ven? Eso es lo más grueso para nosotros. Las exportaciones con problemas de competitividad. El desempeño comercial de El Salvador con el resto del mundo se ha estancado desde el 94 hasta el 2012. El 33% de los trabajadores activos no tienen niveles requeridos de cualificación profesional y el nivel del sector informal ya alcanza el 27.2%. ¿Qué repercute esto? ¿En qué? No alcanzamos profesionales, entonces, ¿a qué vamos? Al nivel informal. Comerciantes, tiendas, negocios propios, pero no profesionales. ¿Ya? O sea, el sector informal no paga impuestos. Que venden ahí, ¿ven? Les cobra la alcaldía por los precios y todo, pero es el que más evade los impuestos. ¿Por qué? No se registran, o sea, no van a sacar su tarjeta de IVA, no hacen importaciones, o sea, no pagan impuestos. De cualquier otra manera ingresan la mercadería o producen mercadería en una escala de calidad bien baja. Va, la ropa, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ven, no fue aquí. No fue aquí. Vaya a comprarse usted una Lacoste, ¿cuánto le cuesta? Una Tommy. O sea, en realidad los niveles de vida versus el nivel, o sea, el nivel de vida que queremos tener es muy alto en comparación de nuestros ingresos. Y entonces, ¿qué hacemos?
plástico, ¿verdad? Y que sí, Las tasas de interés, ¿de cuánto son? Nadie trabaja en Promérica. Como digo yo, un ojo de la cara. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? El país debe, o sea, macroeconómicamente debe mejorar recaudación de impuestos, distribución de la riqueza, más empleo, más inversión, igual a mejor calidad de vida. Obviamente nosotros no vamos a arreglar el mundo. ¿Dónde podemos buscar información? Por ahí les quedan unos sitios para que en su tiempo busquemos información. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, CIECA, ya, exporta, elsalvadortrae.com. ¿Qué más? Organismos internacionales y más información. Bueno, vamos a cerrar esta charla económica, que en realidad a mí me gustan mucho los números económicos, uno los mira y dice, wow, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Que a veces uno se pasa desapercibido en el mundo. A mí personalmente no me gusta ver muchas noticias de... Hicieron de aquí. Yo mejor me pongo a ver Animal Planet, cualquier otra cosa. La novela. Ah, bueno, si llego a tiempo, ¿verdad? Y me dejan. ¿Verdad? Entonces creo que este tipo de información de alguna manera a uno le debe de hacer más eco. Pues somos artífices del futuro nuestro y el de nuestros hijos, y queremos algo mejor para ellos. Entonces nos deben de interesar cuestiones más importantes, ¿verdad? Que ver destrucciones y toda la cosa de estos noticieros. Así que cuando tengan chance, y siempre se los he dicho, busquen una revista del Banco Central, infórmense, ¿verdad? Para que tengamos datos más frescos. Hay informe estadístico. La realidad difiere de los números, eso sí, pero siempre es bueno saber. Hay un margen de error. Bueno, así que los dejo ir, que Dios los bendiga, que los cuide. Gracias. Y si el próximo jueves ya la Rebeca está bien de salud. Si no lo veré yo. Cuídense, que le vaya bien. Nos vemos, que le vaya bien. Cuídense. Gracias. Hola. Intervención. Hola. Hola, amor. ¿Cómo está usted? Todo bien.